Pues descansar, descansar. No, pues porque todavía hay que trabajar. Pero bueno. Bueno, muy bien. Bueno, entonces, si mal no estoy, nosotros ya terminamos nuestro tema de costos. Hicimos el taller, el último taller lo hicimos la clase pasada, ¿correcto? Sí, señor profe. Bueno, listo. Entonces, pues vamos a charlar sobre presupuesto y pues vamos a iniciar el tema de presupuesto con una pequeña investigación. ¿Listo? Entonces, para que tomen nota, por favor, vamos a investigar sobre presupuesto cuáles son las finalidades de elaborar un presupuesto. ¿Listo? Finalidades. Aquí voy anotándolo en el panel de mensajes. Vamos a buscar la clasificación de los presupuestos. ¿Cuál sería el ciclo del presupuesto? Profesor, le pregunta, qué pena interrumpirlo. Dime. ¿Vamos a llenar formulario de asistencia? Ahorita más tardecito lo enviamos. No hay lío. Bueno, señor. Vale. Vamos a investigar también por qué fallan los presupuestos. ¿Qué es control presupuestario? Y ya, yo creo que con esas cinco preguntitas, eh, todas están conectadas desde un celular o tienen facilidad de conectarse desde un computador. No, que yo Estoy sé es del celular. Ok. Bueno, entonces, bueno, nada, hacemos un resumen y ahorita miramos entonces cómo podemos entrar a determinar pues el alcance, como que nos cuenten qué indagaron, qué investigaron. Y son las 8:25. Yo creo que en unos 30 minuticos podemos ya charlar sobre los temas. Buenas noches, Kevin. Buenas noches, profe. Qué pena con usted, Laura. No, fresco. Bueno, entonces arrancamos el tema presupuestos. Van a hacer un proceso de investigación sobre cuáles son las finalidades del presupuesto, clasificación de presupuestos, ciclo del presupuesto, por qué fallan los presupuestos y qué es un control presupuestario. ¿Listo? Entonces, como les digo, son las 8:25. Yo creo que en 30 minutos podemos hacer una buena investigación y nos vemos a las 9 y hacemos un debate. ¿Listo? Listo, profe. Bueno, muchas gracias. Cualquier cosa, aquí estaré. ¿Qué pasó, mi papá? Hola, amor. Aló. ¿Cómo vas? Uy, qué horrible. Ah, bueno, eso está bien. Muy bien, mi amorcito. Ah, ¿hasta dónde estás, Ipaquira? Ah, bueno, amorcito, muy bien. Bien, todo bien, bien, me llamaste y yo justo estaba hablando con Sebas. Yo te envié un mensaje, pero no sé si te llegó. Sí, yo rechacé tu llamada con un mensaje que decía eso, que te llamaba luego que estaba hablando con Sebas. Bueno, ahí debes tener un mensaje de texto con eso. Sí, mi vida. Sí, mi amor, ya
estoy aquí en clase, que hoy tenía clase, se me había olvidado y ya los puse a hacer algo y ya estoy aquí medio organizando un poco. Sí, mi amor. A ver, dale, mi vida. Bueno, mi amor, hablamos ahí por WhatsApp, mi cielo. Un besito, mi vida. Chao. A ver, Zeus lindo.
¿Cómo van? Bien, profe. ¿Ya terminaste, Fernanda? Sí, señor. ¿Ya terminaron o necesitan unos minuticos más? Yo ya terminé. Ok, Yo ya terminé. listo, Kevin. Sí, señor. Bueno, listo. Dame un segundito, entonces ya arrancamos. Dos minuticos. Bueno, entonces, ¿quién quiere de pronto arrancar a contarnos primero cuáles son las finalidades de un presupuesto? A ver quién se anima de primeras. Yo, profe. Listo, Fernanda. Entonces, cuéntanos Bueno, qué encontraste sobre finalidades. bueno, la finalidad de un presupuesto es principalmente brindar organización y claridad y un panorama económico y financiero más organizado. ¿Para qué? Para que esto facilite más la toma de decisiones, además de preparar a la empresa o al ámbito en el que se esté manejando eh, para posibles cambios y así controlar de forma correcta los ingresos y egresos que pueda tener la empresa. Entonces, esto nos ayuda a identificar tanto los ingresos y egresos y administrarlos de forma correcta para contar, digamos, con lo necesario en los periodos de tiempo, tanto corto, mediano y largo plazo. Ok, perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguien que quiera complementar? Katherine, Ginari, Tatiana, Kevin. Profe, pues yo tengo que prácticamente lo que decía mi compañera y pues aparte de eso, sí, que es como la organización del dinero y el manejo de los ingresos y egresos de la empresa. Ok, listo, perfecto. Bueno, ¿quién quiere hablarnos sobre las clasificaciones de los presupuestos? Yo, Cuéntanos, Katherine. a ver, pues bueno, las formas que se clasifican los presupuestos son los siguientes. Según la flexibilidad, se centra los rígidos, estáticos, fijos o asignados, los flexibles o variables. La otra está según el periodo que cubran, a corto plazo o a largo plazo. Eh, ya después tengo, según el campo de aplicas, aplicabilidad en la empresa, están los presupuestos maestros, presupuestos de obra, de operación, presupuestos de venta, presupuesto de producción, presupuesto de mano de obra, presupuesto de gastos de fabricación, presupuesto de costos de producción, presupuestos de requerimiento de materiales, presupuestos de gastos de venta, presupuestos de gastos administrativos, presupuestos financieros, presupuestos de tesorería, presupuestos de erogaciones capitalizables. El otro es según el sector en el cual se utilicen, están los públicos y los privados. Tenemos otras clasificaciones, que sería por contenido, principales o auxiliares. Está por la técnica de evaluación, que están los estimados y estándar.
por su reflejo en los estados financieros, de posición financiera, de resultados, de costo, em, por las finalidades pretende, perdón, por las finalidades que pretende, que está la promoción, la aplicación y la función, por área y nivel de responsabilidad, que sería por programas, base de cero, de trabajo, prevención, planeación y formulación, que sería propuestos parciales y propuestos previos, aprobación y presupuestos definitivos. Ok, listo. Muchísimas gracias, Catherine. Ahorita damos una ampliación o buscamos cómo llegar a una ampliación de eso. ¿Cuál es el ciclo del presupuesto? ¿Quién nos cuenta cuál es el ciclo? Perdón, antes de eso, ¿alguien quiere complementar la respuesta de Catherine respecto a la clasificación? No, señor profe, estuvo muy completo. Bueno, gracias. ¿Cuál sería el ciclo del presupuesto? Pues, profe, yo lo que encontré es que empieza en la planeación, luego va la programación, luego la presupuestación, luego va el ejercicio, el seguimiento, la evaluación, la rendición de cuentas y otra vez vuelve a empezar. Ok. ¿Alguien que haya encontrado otro ciclo? Yo, profe. Cuéntame. Yo encontré el ciclo presupuestario en formulación, que es, digamos, la elaboración del proyecto de ley, presupuestos del sector público del próximo periodo, y esto se estima a través de ingresos y gastos de cada programa presupuestario. Luego va la discusión y aprobación, que estaba en instancia de análisis y discusión del proyecto de presupuestos. Luego va la evaluación, que es el proceso de análisis del ejercicio presupuestario del periodo anterior. Y luego va la ejecución, que es el proceso de entrega mensual de los recursos presupuestarios de las instituciones y la actualización del presupuesto inicial. Ok. ¿Listo? ¿Alguien que haya encontrado algo distinto respecto al ciclo? Profe, yo encontré Señor. uno que comienza en elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. ¿Cómo me perdí? Pues en el ciclo yo encontré uno que decía elaboración, aprobación, ejecución, control y evaluación. Ok, listo. ¿Algo más respecto a eso? O ahí está. Muy completo. Para mí, lo que dijeron mis compañeras es muy completo. Bueno, listo. Bueno, ya que hablamos del ciclo, bueno, ¿por qué fallan los presupuestos? ¿Cuáles son las principales razones por las que los presupuestos fallan? Bueno, ¿Quién quiere hablar? No vi. Bueno, ¿puedo yo? Sí, habla. que le compañera. Sí, bueno, gracias. A ver, principalmente lo que encontré es que era porque no son como realistas y no reflejan la realidad de los ingresos y egresos. También por el desconocimiento de la empresa, de los planes y de las políticas de la misma. La inadecuada administración, dirección y vigilancia y la poca flexibilidad en los criterios administrativos. Eso fue lo que encontré. Ok, bueno, muchas gracias. ¿Alguien más? Pues lo que yo encontré es que pues la mayoría de veces es por no ser realistas, o sea, no reflejan la realidad de ingresos y egresos, pues por lo que es crucial y más que todo eso que es un derecho de ser honestos con los números, pues o si no, pues de lo contrario no sería útil la herramienta que es sobre los presupuestos. Ok, ¿qué más encontraron? Me han hablado como de 2 o 3 razones por las que un presupuesto puede llegar a fracasar. ¿Quién más nos quiere compartir?
Bueno, ¿qué encontraron sobre qué es control presupuestario? Bueno, pues el control presupuestario es todas las actividades que están encaminadas a equilibrar la cuenta de ingresos y también los gastos que se tienen en una organización. Entonces, se refiere pues principalmente a las actividades de controles y herramientas para mantener las cuentas públicas de una administración saldadas, o sea, que todo vaya al día. Ok, ¿qué más? Pues el control presupuestario es de vital importancia para cualquier organismo, pues ya que me sirve como seguimiento y análisis de las posibles desviaciones en sí, en las planeaciones del ejercicio. Y pues también supone la actualización continua de las planificaciones y organizaciones o reorganizaciones de las cuentas o sostenibilidades financieras de cualquier centro, empresa o demás. Ok, listo. ¿Qué más? ¿Qué encontró don Kevin? Profe, ¿me escucha? Sí, señor. Control presupuestario. Se refiere a un método de control, de gestión y de contabilidad en el que los presupuestos se establecen pronosticando las actividades con anticipación en la medida de lo posible y se realiza una comparación constante entre los resultados actuales y las cifras presupuestadas. Ok, perfecto. Bueno, entonces vamos a empezar a devolvernos un poquito em, respecto a todo este tema de los presupuestos. Primero arrancamos pues determinando sobre la finalidad. Y pues como ustedes lo mencionaron, yo creo que la finalidad, yo las resumo en tres. Tres para mí son las finalidades. Uno es planear los resultados de la organización. Y aquí viene la parte más importante, es planeación. ¿Sí? Y cuando hablamos de planeación es respecto tanto a dinero como en volumen de producción. Yo planeo cuánto dinero deseo obtener, pero yo también planeo cuánto quiero vender o producir. Eh, en cuanto a esto, ¿por qué creen ustedes que es importante determinar una planeación respecto a dinero y respecto a volumen? Profe, me repite la pregunta, por favor, qué pena. Hablábamos respecto a las finalidades que una de las principales finalidades de los presupuestos es planear resultados de la organización enfocados en temas de dinero y en temas de volumen de producción. ¿Por qué creen ustedes que es importante planificarnos hablando desde la parte monetaria y hablando desde la parte de cantidades? Pues pienso yo porque pues así mismo, o sea, en la parte monetaria porque pues uno planifica o tiene en cuenta para qué o qué alcanza a comprar con lo que uno monetariamente tiene. Porque pues yo no voy a decir, voy a ir a comprarme esto y esto y esto sabiendo que no me va a alcanzar la plata. Ok, ¿qué más? ¿Qué más creen? ¿Qué más consideran? Para tener un buen balance entre los dos. ¿Y para ti cuál sería ese balance? Pues digamos que cuando ya tengo un balance el valor monetario y el volumen, digamos que tengo un poquito más de claridad, se me abre un panorama más claro en cuanto a lo que voy a gastar, ¿no? En cuanto a
el presupuesto que voy a utilizar. Ok, ¿qué más? Alguien que le ayude a Fernanda en la idea. Va bien. ¿Qué más creen que hay que tener en esa relación de costo-volumen? No sé cómo más relacionarlo, profe. Cuando ustedes, no sé, empiezan a ver, a ver, ¿qué nos inventamos? Quieren hacer algo, un viaje, ¿cierto? ¿Qué es lo primero que uno empieza a pensar respecto al viaje? ¿Cuánta plata tiene y a dónde va? ¿Cuánta plata tiene y a dónde va? ¿O a dónde quiero ir y cuánto necesito? Sí, ¿a dónde Y el quiero ir? presupuesto para dónde ir. Listo, y Y entonces cuando yo empiezo a determinar ese presupuesto, yo digo, listo, ¿para dónde quieren ir ustedes? Ahorita en vacaciones. Medellín, Listo, entonces Katherine quiere ir a Medellín. ¿Cuánto tiene? pues Las ahorita ganas. la oración está complicada. Ok, entonces no hay presupuesto, nos jodimos. Entonces, cuando empezamos nosotros a determinar el presupuesto, empezamos a analizar distintas variables, ¿cierto? Y en esas distintas variables entonces entramos a analizar todo lo que corresponde a alimentación, transporte, estadía, ¿verdad? Y eso nos determina si alcanzamos o no alcanzamos, ¿correcto? Sí, señor. Pues Y entonces, eso, porque pues de que sea una persona y que tenga familiar, pues ahí se ahorra lo de el hospedaje. no, claro, ahí entramos a ahorrarnos un reguero de plata. Ahora, después de que determinamos el presupuesto, ¿cierto? Empezamos a determinar ahí sí qué nos alcanza con eso basados en un presupuesto. Y es cuando convertimos el tema de dinero en volumen. Cuando yo planifico, cuando yo empiezo a elaborar un presupuesto, yo claramente sé que me voy a gastar, no sé, 1.000.000 de pesos en el viaje a Medellín. Sé que si voy con el millón, voy justo a lo que necesito, pero yo puedo llevarme un poco más por si ocurre algo, ¿cierto? Entonces voy con un panorama claro de lo que puede suceder. Esto es lo que ocurre respecto a, y esta es una de las principales finalidades, ¿cierto? Del control presupuestario, y es qué es lo que quiero, cómo lo quiero, para qué lo quiero y cuánto necesito. Ahora hablamos de una segunda finalidad y es control y controlar el manejo de ingresos y egresos. Es saber cuánta plata me va a entrar, saber cuánta plata me va a salir, porque basados en eso pues yo entro a determinar qué posibles inversiones puedo hacer a futuro con esos ingresos. A la final es un tema de los presupuestos son posibilidades. Los presupuestos no son realidades. Y esa es una de las razones pues, por las cuales uno tiene que tener la claridad de qué es un presupuesto, qué es, para qué sirve. El presupuesto no es nada real. Los presupuestos en cuanto a ingresos de dinero deberían no tenerse en cuenta. ¿Por qué creen que uno no debe tener en cuenta un presupuesto de ingreso de dinero? Pues yo diría que porque como así como ingreso también sale. No. O sea, ¿por qué uno no tendría que tener en cuenta el ingreso? Si nos referimos a ingresos.
Si hablamos que cuando yo hablo de un presupuesto es algo que puede ocurrir o como puede que no. No, no, qué bloqueada. Cuando hablamos del presupuesto volvemos a lo mismo, venga, es algo que puede ocurrir. Y cuando hablamos de algo que puede ocurrir, no es seguro que pase. Entonces, yo no puedo basarme en una posibilidad de ingresos. Porque si yo me baso y digo, no, nos puede pasar que decimos, no, es que yo voy a vender tanto y ocurre que no pasa, pero entonces yo me endeudé o yo adquirí responsabilidades basados en esa posibilidad. ¿Qué nos puede ocurrir? Que no recibimos ingresos. Que no recibimos ingresos, pero sí adquirimos unas responsabilidades, ¿cierto? Entonces, Deudas. ¿y qué nos puede ocurrir entonces? Que quedaríamos Embalados, embalados. ¿cierto? Entonces entramos a mirar eso. Entonces, los presupuestos de ingresos deberían no tenerse en cuenta, pero los presupuestos de egresos sí. Y yo me presupuesto que a 6 meses, no sé, voy a adquirir una deuda o quiero adquirir una deuda. Entonces, lo que voy a hacer es planificarme para que a futuro esa deuda la pueda cumplir. ¿Listo? No sé si me hice entender. Cierto. Bueno, otra finalidad que tenemos es lograr un tema de resultados de las operaciones periódicas. Y es cómo me entra, cómo me va a entrar o salir dinero, porque al final también tenemos que contemplar la entrada y la salida de dinero. Y nos permite a nosotros analizar un contexto respecto a las compras y la producción, a recursos humanos, el cash flow, que es el flujo de dinero, cómo nos fluye el dinero, y entramos a analizar todo esto. Ahora hablábamos de la clasificación. Entonces, en la clasificación, creo que fue Catherine quien nos contó sobre la clasificación, ¿verdad? Sí, señor. Bueno, entonces, Catherine nos habló sobre varios tipos de presupuestos. Entre esos nos habló sobre los rígidos, sobre los estáticos, nos habló sobre los fijos o asociados, nos habló sobre los flexibles o los variables, nos habló sobre los presupuestos a corto plazo. Bueno, entonces me vuelvo un poquito. Los primeros 4 son presupuestos asociados a la flexibilidad. ¿Listo? Que son, en la flexibilidad son rígidos, estáticos, fijos o asociados, flexibles o variables. Ahora tenemos otra clasificación respecto a los presupuestos y es por el tiempo. Y en el tiempo hablamos de presupuestos a corto plazo y a largo plazo. Y hablamos también por aplicaciones dentro de la empresa. Cuando hablamos de presupuestos de aplicaciones dentro de la empresa, hablamos de dos tipos. Hablamos de presupuestos de operación económicos y hablamos de presupuestos financieros. ¿Listo? Ahí vamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tipos de presupuestos y pues ya hablamos de otra clasificación de presupuestos que serían por sector, pero pues hablamos presupuestos públicos o presupuestos privados. Entonces, la idea es ahorita les comparto, ahí les acabo de escribir en el panel de mensajes las 3 familias importantes de presupuestos que son rígidos, estáticos, fijos o asociados, flexibles o variables.
a corto plazo, a largo plazo, de operación económicos y financieros. Entonces les voy a pedir que para mañana puedan investigar sobre estos tipos de presupuestos para que arranquemos la clase con eso. ¿Listo? Menos mal no di la explicación. Bueno, ya adelantó usted un poquito. Sí, señora. Bueno, entonces, permítame un segundo aquí. Estoy buscando la encuesta para hacer nuestra asistencia de hoy. Antes de que se me olvide. Listo, ahí les acabo de enviar el link para que por favor registren su asistencia. Mientras que lo van haciendo, yo sigo hablando. Entonces, ¿qué vamos a averiguar ahí? Pues, cuál es su finalidad, cuáles son sus características, por qué se diferencia pues, qué es un periodo, qué es un presupuesto rígido, qué es un estático, qué es un fijo, qué es un flexible. Cuando hablemos de a corto plazo o a largo plazo es, pues, cómo son esos plazos para entrar a determinar por qué existe uno o por qué existe el otro. ¿Listo? Ahora en el ciclo presupuestario eh, escuché más o menos unos 3 o 4 tipos de qué, de definiciones en el ciclo. Pero para mí, digamos que el presupuesto debe basarse de la misma manera que un ciclo PHBA. No sé si ustedes me pueden recordar qué es eso del ciclo PHBA. ¿Qué recuerdan del ciclo PHBA? Es el que planifica, hace, verifica y actúa. Listo. Entonces, muchísimas gracias. El ciclo PHBA es planear, hacer, verificar y actuar. Dentro del presupuesto podemos determinar algo muy similar a ese ciclo PHBA y es elaborar, aprobar, ejecutar y controlar. Entramos a determinar que hay unos factores externos que pueden entrar a afectar el ciclo presupuestario. Sin embargo, si yo hago ese proceso del ciclo PHBA, tengo un tema de control donde puedo establecer unas actividades o unas definiciones de acciones a realizar a medida que voy ejecutando el presupuesto. Cuando yo elaboro un presupuesto es porque tengo una finalidad en mente. Yo tengo algo en la cabeza de lo que estoy buscando, que quiero hacer, que quiero lograr. Y sigamos entonces con el ejercicio y con el ejemplo del viaje a Medellín de Katherine. Entonces, la elaboración del presupuesto. ¿Cuáles serían, qué sería lo primero que tendríamos que tener en cuenta en esa elaboración del presupuesto del viaje a Medellín? Pues el dinero que se va a hacer, pues, como tal el dinero. Y en qué en qué me voy a transportar, si por tierra o por aire. Bueno, pero para tú determinar la necesidad de dinero, dime en este momento cuánto dinero necesitas. ¿Lo tienes claro? No, tengo que hacer un balance. Porque pues ahí sí, si yo me voy por tierra, tengo que tener en cuenta que tengo que pagar varios pasajes, creo. Bueno, Pero listo. pues, si me voy en avión, pues sería un tiquete de ida y regreso. Ok. Que no pasa, creo que no pasaría de 800.000 pesos, Bueno, creo. entonces digamos que ya empiezas a sacar una discriminación de lo que necesitas. Ya hablaste de transporte, sea por tierra o sea por aire. Listo. ¿Qué más necesitas tener en cuenta? Alimentación, Sí, ¿qué más?
hospedaje, ¿Qué más? eh, no sé, como una guía de turismo, algo así, creo que es que se dice. ¿Qué más? No sé, no se me viene nada más a la mente. ¿Qué más tenemos que contemplar en el viaje a Medellín? Alguien que nos ayude. Los días en los que se va a quedar allá. Ok, listo, los días. Porque pues a la final los días me van a determinar pues el tema de alimentación también, ¿no? ¿Qué más? Solo voy a ir a Medellín y me voy a quedar en el lugar donde reservé o voy a hacer algo más. No, porque pues digo yo, por eso uno reserva una guía de turismo, para conocer. Ok, listo, la guía turística. Entonces, ¿a dónde me van a llevar? Me van a llevar a Guatapé, me van a llevar al Peñón. ¿Qué más? Listo. Entonces, cuando yo entro a determinar eso, ya determiné la elaboración, ¿cierto? Y la elaboración es, necesito tanto dinero para transporte, tanto para alimentación, tanto para estadía, tanto para actividades y tanto voy a dejar reservado por si ocurre algo. ¿Listo? Luego de que hablamos de la elaboración, entonces hablo de un tema de aprobación y la aprobación va muy asociada a que se ajuste a las necesidades, ¿verdad? Sí, señor. Ya tengo la elaboración, ya tengo la aprobación. ¿Qué sigue después? De acuerdo al ciclo que hablé ahorita, Verificación. que sería la ejecución. Exacto. Listo, entonces después sería la ejecución. Y por último tenemos dentro del ciclo PHBA, ¿cuál es la última parte del ciclo PHBA? Actuar. Actuar. ¿Y el actuar va asociado a qué? A él hacerlo. A la evaluación. Y es si funcionó o no funcionó, el presupuesto que teníamos para el viaje se gastó, fue al 100%, nos tocó poner más plata o nos sobró dinero, ¿sí? Y entramos a hacer el control. Dime. O nos tocó endeudarnos o quedarnos allá lavando platos para pagar. Nos tocó quedarnos pues, allá lavando loza para pagar. Listo, muy bien. El ciclo del presupuesto es muy asociado al ciclo PHBA. Planear, hacer, verificar y actuar. Solo que aquí lo llamamos elaboración, aprobación, ejecución y control. ¿Listo? Ahora hablemos sobre por qué fracasan los presupuestos. Si entramos a hablar sobre 8, yo entro a hablar sobre 8 razones por las que fracasan los presupuestos. La primera es, no se tienen en cuenta los antecedentes y las causas de los resultados. Entonces sigamos con nuestro ejemplo de Medellín. No tuvimos en cuenta que de Medellín a la Hacienda Nápoles tocaba pagar un carro porque son 4 horas, porque a la final la Hacienda Nápoles no queda en Medellín, sino queda en Doradal, entonces nos tocó pagar ahí una plata y aparte de eso la entrada a Hacienda Nápoles vale y no la teníamos contemplada, ¿sí? Si yo tengo en cuenta eh, el histórico, tengo en cuenta los antecedentes, pues a la final voy a tener un presupuesto muchísimo más aterrizado y muchísimo más claro respecto a lo que busco. Lo otro es, no se definen responsabilidades en las diferentes áreas o los responsables no saben cómo lograr las metas.
Entonces vamos a decir que Catherine se va a encargar de cotizar y de organizar el tema del transporte. Ginari va a averiguar todo el tema de la estadía. Fernanda se va a encargar de las entradas a los sitios turísticos. Tatiana va a conseguir todo el tema de alimentación, allá estando en los lugares que estemos. Y Kevin se va a encargar de las actividades nocturnas. Entonces nos va a llevar allá a Pueblito Paisa, nos va a llevar a Rosales. ¿Todos tienen clara su responsabilidad? Sí, señor. Listo, entonces yo veré, a ver cómo nos va. Y si ninguno la tiene clara, pues va y Kevin nos dice que por allá en Rosales de Medellín, entonces es barato, entonces nos fuimos para allá y nos jodimos. Nos gastamos como 500.000 de más. Y si Tatiana no hace bien el control presupuestario de alimentación, pues empezamos a gastar de más. Y si no tiene en cuenta de pronto los precios, los costos, los lugares, es importante aquí entrar a potencializar, y hablemoslo ya desde el nivel administrativo, potencializar las competencias que tienen las personas. Y es, yo asigno una responsabilidad de acuerdo al rol que tiene esa persona dentro de la organización. ¿Listo? Otras razones por las que fracasan los presupuestos es que no hay una coordinación entre niveles jerárquicos dentro de la organización. No hay una buena comunicación entre cada uno de los participantes de la elaboración del presupuesto. No existe un sistema contable que nos permita a nosotros o que nos genere confianza, que nos genere credibilidad. La dirección o el responsable de este presupuesto olvida actuar en pro de los resultados. Y una de las más importantes para mí es que no se cuentan con controles respecto a lo presupuestado. Después de que yo hago un presupuesto, yo tengo que, a medida de la ejecución, ir evaluando cómo voy. Venga, tenía presupuestado 1.000.000 de pesos para alimentación en 8 días, entonces es tanto diario, pero venga, ya voy en el día 3 y me gasté el 50%, entonces tengo que actuar y tengo que reorganizar para no sobrepasarme en el presupuesto. Pero esto solo ocurre si yo hago controles presupuestales, controles dentro de la ejecución. ¿Listo? Preguntas hasta aquí. Ninguna. Claro, como el agua, profe. Ninguna, profe. Claro como el agua del río Bogotá. Uy, no. Bueno, entonces, considero que dejemos por hoy aquí. Aprovechen estos 20 minuticos para hacer la investigación de lo que acabamos de hablar sobre flexibilidad en rígidos, estáticos, fijos o asociados, flexibles o variables, corto plazo o largo plazo, de operación y financieros. Y mañana arrancamos con la socialización de esta investigación. ¿Les parece? Listo, Bueno, profe. señor. Profe, una pregunta. ¿Ya hacemos la primera evaluación? Sí, ya podemos ir haciendo las evaluaciones de costos. Bueno, señor. Ok. Bueno, listo. Entonces, a ver, aquí están Catherine, Jessica, Gina, Dick, Kevin. Tatiana, ¿registraste tu asistencia? Bueno, entonces muchachos, nos vemos mañana. Profe, una pregunta. Señor, ¿Cuándo se acaba este corte? O sea, sí. mañana acabamos. Mañana. Sí, Ok, señor. gracias. Mañana acabamos porque ya cerramos ciclo el 3 de junio, que es el viernes. Entonces con ustedes terminamos hoy. Mañana. Ay, ¿cómo así? Mañana. ¿Qué fue qué? Mañana, o sea, el corte. Última clase. Mañana es la última clase del corte. ¿Y ya no hay más? Ya sea, hasta el siguiente corte. Y ¿Qué grabar. corte es, profe? Estamos en... ustedes me hacen unas preguntas más difíciles. Espérenme un segundo.
Creo que muchos ya terminan acá, muchos de ustedes creo que ya terminan acá. Ay, no. O sea, ¿cómo Pero, así? profe, Momento. Estamos en corte 5. Pero entonces, o sea, como tal, nosotros mañana terminamos todos los cortes. Sí, pues mañana se acaba este corte, que es corte 5. Em, ustedes ¿ustedes arrancaron en cuándo? ¿En noviembre? en el corte 6. Sí, En noviembre. ustedes arrancaron corte 6 de segundo semestre de 2021. Entonces sí, ustedes acabarían ya acá. Solo, solo les faltaría revisar el tema de las transversales, todo el tema el tema de las transversales, el tema de las evaluaciones, verificar que todas sus notas estén y listo, y salió. Ay, profe, ¿y cuándo nos habilitan todas las transversales para verificar? Eh, yo tengo que organizar o sea, esta semana tengo que definir, me tienen que definir todo el tema de qué, de lo de la plataforma anterior para yo trasladar las notas y poderles decir a ustedes si ya terminaron. Pero las transversales son Excel, ética profesional, emprendimiento y salud ocupacional. Excel y ética profesional estuvieron habilitadas hasta el corte anterior y ahorita están habilitadas emprendimiento y salud ocupacional. Y a finales no las Profe, vuelven. las notas. Mañana me definen eso porque no he o sea, como eso es un drive, no me jaló las notas que yo venía en el archivo y me toca entrar a la plataforma anterior y estoy esperando que me habiliten la plataforma anterior. Pero, o sea, como tal, nos grabamos hasta julio. Julio 17 son los grados. Oh my god. Allá nos conoceremos por fin. Profe, eso es ya. Un mesecito. Un mesecito. Sí, ya en un mes. Entonces toca que revisen, pero yo esta semana me pondré juicioso a organizarles todo el tema de qué de notas mientras me habilitan todo el tema de lo que faltaba, ¿listo? Profe, pero una pregunta. La transversal de Excel, por ahí para junio o julio, ¿las vuelven a habilitar? Sí, tienen que volverlas a habilitar para que ustedes puedan ponerse al día. Ah, ok. O sea que el profesor cuando tenga las notas de nosotros, nos podría hacer el favor de decirnos qué notas nos toca arreglar. Sí, señora. Muchísimas gracias. Bueno, vale. Entonces nos hablamos mañana. Que pasen una feliz noche. Muchísimas gracias y descansen. Feliz noche, Profe. Ok, profe, chao. Señora. Hasta mañana.